Muy buenas a todos y bienvenidos a Tyson TV porque tenemos nuevas imágenes oficiales de Battlefield 5 no mostradas hasta ahora. Aquellos que me seguís en Twitter ya habréis visto anoche una de ellas que publiqué, pero el resto todavía no las habréis visto. También si habéis estado pendiente absolutamente a todos los vídeos que subo diariamente de información oficial de Battlefield 5, os habréis percatado que en muchos de ellos, sobre todo en los dos últimos, estoy colocando aleatoriamente una serie de imágenes también nuevas que han ido metiendo a poco que no habréis visto en los primeros vídeos, porque creerme, están sacando bastantes a cuentagotas y según puedo, en cada vídeo de información os voy soltando algunas. Bien, sin ir más lejos voy a poneros una imagen repetida de antes que he mostrado poco, que a lo mejor algunos no habéis visto. Esta imagen pertenece a las ruinas de la ciudad de Rotterdam, que pertenece pues esto cuando empezó el avance de la Blitzkrieg alemana, como os conté en el vídeo. Bien, lo que no habíamos visto hasta ahora es que este mismo mapa va a tener, o parece ser que va a tener, o están estudiando en los artwork que una posible versión nocturna con esta misma ciudad arrasada, o al menos a sus comienzos, porque como vemos en la primera imagen de la ciudad, pues está destruida simplemente, pero no se aprecia ningún tipo de llamarada, ningún tipo de fuego por la explosión. Pero ojito aquí a esta siguiente imagen de las ruinas de la ciudad de Rotterdam, donde podemos ver la catedral que está prácticamente hecha añicos, echando fuego por todas partes. Podemos ver también esos Panzer Tigre en medio de la calle, porque hay dos. Este primero que tenemos aquí al principio, que está echando fuego un poco por el lateral izquierdo por ahí atrás, y más al fondo, si nos fijamos, se ve la silueta de otro tanque Tigre que está también, o a lo mejor está entero, o está bien avanzando, o está hecho añicos, pero podemos ver claramente un nuevo estilo de mapa nocturno, o sea, una ciudad completamente arrasada con ese tono rojizo del fuego iluminando el cielo y iluminándolo todo sin ningún otro tipo de luz natural, ni siquiera la luna se ve, es decir, que sería todo oscuridad y fuego en el mapa alrededor de la ciudad. Este concepto me llama mucho la atención porque la única versión así nocturnas que hemos tenido, al menos en Battlefield 1, pues eran noches de nivel, mapas de trincheras, con esa luna demasiado azul, ese tono tan azulado y que subiendo el brillo, pues se deja de ver esa tan oscuridad, pero sí uno siente que está de noche. Y la toma de Tajur, esa otra ciudad francesa, en la cual pues la batalla también es nocturna, pero hay iluminación natural de las farolas, de las calles y demás. La ciudad no está del todo arrasada, simplemente hay algunos cuantos escombros, y simplemente pues eso es una ciudad normal y corriente por la que tienes cabida la lucha. Pero esto, señoras y señores, también da pie a muchas otras probabilidades y también otras opciones, porque si tenemos al principio del juego la ciudad de Rotterdam hecha añicos, literalmente de día y de noche con tantísimo fuego, esto abre las puertas muy claramente a un futuro Berlín o Stalingrado. Pero hay muchas más imágenes que nos han metido, señoras y señores. Esta es otra de ellas en el desierto. Bien, ya hemos visto bastantes imágenes que nos han ido sacando a cuentagotas de lo que viene a ser toda esta zona desértica. Como podemos ver, principalmente llama la atención que una palmerita a la derecha, listo que hay en el suelo que parece ser un pequeño riachuelo con agua por aquí, por esta zona, una antena de radio que hay situada al fondo allí en esa montaña, y justo ese desierto tan vasto y tan amplio que hay por aquí en medio, junto con esas cordilleras hacia los lados. Señoras y señores, esta es la zona de El Alamein, ¿sí? Ahí fue donde cambió bruscamente la guerra en el norte de África y el ejército británico consiguió, en este caso Montgomery, vencer a Rommel por primera vez en el norte de África, y a partir de ahí los alemanes empezaron a caer en retirada. Por este medio, por este río que se ve aquí en medio, este río seco, este riachuelo, no sé cómo llamarlo, este sector así tan abrumado, pero los británicos y los franceses se pusieron todos apilados justo en esas cordilleras que estamos viendo ahí al fondo, donde esa antena y demás. A ambos lados colocaron cañones antitanque con cañones de artillería y todo lo que tuvieron, y machacaron y reventaron a los alemanes que intentaron abrirse paso, y fue una auténtica masacre. Parece ser que el Alamein volverá a Battlefield 5. Pero también tenemos más imágenes del norte, bueno, norte de África, voy a decir, ya lo hemos visto del norte de África, no hay ninguna nueva, pero sí de lo que viene a ser la campaña en la otra zona del norte de Europa, que se ve al santo al cielo, en Escandinavia, concretamente en Noruega, y más detalles que confirman lo que os he contado de las historias de guerra sobre esta mujer noruega de la resistencia que vamos a ver. Confirma prácticamente estas imágenes lo que ya os he contado de ella. Ya habíamos visto anteriormente la cara de la chica, también habíamos visto la imagen de la ametralladora, la de la montaña con los esquís, la del soldado alemán con la MG42, y nos han sacado 3 imágenes nuevas. En la primera de todas ellas podemos ver un atardecer sobre estas montañas noruegas,
Y señoras y señores, aquí en una de estas ciudades podemos ver un puerto noruego con el astillero que tenemos aquí a la derecha, aquí abajo. Vemos también todo lo que es la ciudad, depósitos de agua o depósitos de combustible para repostar los barcos, esa bonita montaña, pero el detalle principal está a la derecha del todo. Si hacemos zoom y veis a la derecha del todo, ahí lo marco en la imagen, podemos ver que están en los astilleros, está el muelle y hay dos buques ardiendo en llamas en el puerto que acaban de ser hundidos o explotados, lo que confirma también la parte de la historia de Max Manus, donde su grupo se infiltró en un puerto alemán y consiguió hundir a esos dos cargueros que os cuento en la historia de guerra de una base con Diana de 14... bueno, había 4.000 soldados alemanes en la base y tan solo 10 hombres se infiltraron y consiguieron hundir dos buques enormes de suministro alemanes. Eso confirma, señoras y señores, una de las historias de guerra, o al menos que han pensado en este concepto de esta historia de guerra. Como digo, son hechos reales que pasaron. Si no habéis visto el vídeo sobre esta primera historia de guerra que vamos a vivir en Noruega, que también tendremos batallas en Noruega en el multijugador, por cierto, y no sabéis de qué va, os recomiendo ver el vídeo, que lo tenéis subido en el canal recientemente para que no os podáis perder ningún detalle. Después tenemos esta otra montaña que nos han puesto aquí con otro lago noruego, prácticamente ahí se ve precioso ese maldito lago, que si nos fijamos al nivel de detalle, aparte de que hay en lo alto de la montaña, tenemos aquí un saco de arena con una caja de munición, es decir, que puede que haya lucha también en la montaña, que sea un mapa multijugador. Abajo del todo se ve esa misma ciudad que hemos visto, con unas fábricas, con unas torres, pegada al río, como vemos. Ahí tenemos a otra ciudad costera al lado de ese lago. Es decir, que hay bastantes detalles interesantes, pero se ve espectacular. Esto solo es una imagen, son concept art. Yo no quiero saber cómo en el juego se va a poder ver las montañas y con estos paisajes. O sea, es que es alucinante. Y luego tenemos ya la última, con el río prácticamente congelado, que se está empezando ya a congelar. Este pueblecito pesquero, por así digámoslo, este pueblecito pesquero noruego, al pie de la montaña. Podemos ver un montón de casas también, podemos ver todas de madera, por cierto. Recordar que si son todas de madera significa que las balas, sí, perforan, atraviesan y pasan de lado a lado. Hay que tener en cuenta todo esto. Ya aquí, si os fijamos, hay un cambio bastante importante de unas fotos a otras, y en todas ellas son la iluminación. En una zona al atardecer, la otra parece que es en una hora central del día, y esta parece, por ejemplo, que es en todo lo contrario, que es al amanecer. Así que los cambios de clima dinámicos podrían volver a Battlefield 5, tal vez ciclos de día-noche. No lo sabemos todavía, podría ser muy interesante valorarlo, pero simplemente son concept arts nuevos que nos acaban de sacar, así que sacar más conclusiones a partir de ahí sería tal vez, pues un poquito tal vez precipitado, ¿no? Pero bueno, en fin, nunca se puede saber lo que va a pasar. Y la última imagen oficial con la que os dejo, que han sacado, señoras y señores, la ha sacado oficialmente Electronic Arts, y yo creo que es para todos aquellos que no les gustan las mujeres en Battlefield 5, pues les han dicho: tomar, señores, ¿no os gusta la primera portada? ¿Qué os parece esta otra que ya teníamos hecha, que íbamos a sacar más adelante, pero como no paráis de tocar los huevos, anunciamos ahora? ¿Os gusta esta soldada alemana buenorra sosteniendo una MP40? Pues ¿qué queréis que os diga? Si yo fuera un soldado alemán de la Segunda Guerra Mundial, iba a estar cachondo en el frente todo el día. Y ojito, no vaya a ser que te la intentes ligar y a ver si ahora resulta que no le molas y te pega un tiro, porque es la guerra, recuerden. Pero bueno, de todas maneras, el uniforme auténtico de la Segunda Guerra Mundial, alemán completamente, con su chaqueta, con sus pantalones, la Luger colocada como ahí la pistola, hasta el cinturón es el reglamentario de la Wehrmacht, los cargadores reglamentarios de la Wehrmacht. Podemos ver también ahí que lleva enrollado lo que es la cantimplora y demás detrás de la MP40, y el resto de accesorios originales de la Segunda Guerra Mundial que llevan todo. Incluso lleva una pala a la espalda, aunque no se aprecia muy bien en la imagen, pero parece ser que es como una especie de pala lo que lleva detrás colgando, o no sé, algo largo metálico ahí detrás hay que aparece de ella, pero no se ve bien. La gorra original de la Wehrmacht con las gafas originales de la Wehrmacht. Detrás podemos ver un King Tiger 2, ¿vale? Que está ahí detrás con esas hojas y camuflaje. Algún otro soldado alemán con una especie de gabardina detrás y hojas en el casco, que no se aprecia muy bien, y esos cazas sobrevolando por arriba. A mí concretamente esta portada me gusta muchísimo más, se le ve estupendo. Es que recordar, es que chicos, aunque haya mujeres en el multijugador, es que esa queja no sirve de mucho. O sea, aunque haya mujeres, es que van a tener la apariencia de un soldado real de la Segunda Guerra Mundial, ya sea la cara de mujer o de hombre, con lo cual eso a la jugabilidad no va a afectar. Yo entiendo que haya gente que se haya cabreado
por el tráiler, que no les haya gustado el tráiler, y solo comprendo que no les haya gustado por una única razón. Porque tú como jugador y veterano te esperarás un tráiler más espectacular, un tráiler donde lo que tú fueras a ver pues fuera directamente algo épico, como batallas épicas, que te esperaras ver a los japoneses bombardeando Pearl Harbor, o a los americanos desembarcando en Normandía o saltando en paracaídas sobre Francia el día D, o que te esperases ver a Rommel marchando por el desierto dirigiendo a todos sus tanques contra Montgomery, o que te imaginaras a George Patton atravesando Francia, o algo así, espectacularidad con música que fuera así un tráiler muy emocionante que te pusiera los pelos de punta, y en lugar pues sacaron este tráiler. Yo entiendo ahí que la gente se decepcione y le dé dislike en ese caso, pero el resto de gilichorradas, lo digo claramente, es que no es realista, porque no puedes sostener una MG42 ni dispararla así. Te recuerdo que Battlefield 1 no es realista. En Battlefield 1 y en la Primera Guerra Mundial tú no veías a ningún soldado de asalto como los de Battlefield 1 corriendo y pegando tiros por ahí con sus fusiles. De hecho es que prácticamente no había subfusiles. Tampoco veías a los apoyos con las ametralladoras del apoyo disparando como lo hacen en ningún sitio. Es más, es que en la Primera Guerra Mundial tenían que llevar estas ametralladoras entre 3 personas. Recordar que DICE lo ha dicho 1000 veces y lo han avisado antes de este tráiler, y durante la guerra no va a ser la misma. Y aparte, lo han dicho más claro que el agua, lo dijeron en Battlefield 1, lo están volviendo a decir otra vez en Battlefield 5, nunca se cansan de decirlo. Es un juego que se ambienta en la Segunda Guerra Mundial, se basa en hechos históricos de la Segunda Guerra Mundial, pero se le añaden extras ficticios, como el manejo de las armas, el disponer desde 1940 de todo el armamento avanzado de la Segunda Guerra Mundial desde el primer día, y el poder manejar armas así y otras cosas, el poder elegir si hombre y mujer, si prótesis o no, etcétera, etcétera, y las opciones de apariencia, todo eso, porque es un juego. Y es más importante que la gente se divierta y juegue a gusto y que se pueda personalizar las cosas así como quieran, porque es un juego y lo importante es que todos nos divertamos más que el realismo. Y ya sabéis, darle al like es gratis y hasta la próxima.